tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios y en vísperas del comienzo de la Semana Santa vamos a hablar con el alcalde de Zipaquirá, el señor Luis Alfonso Rodríguez, a propósito de que la zona turística religiosa más cercana a Bogotá es la Catedral de Sal de Zipaquirá. Espera usted la llegada de más de 50.000 personas esta semana, ¿no? Efectivamente, Zipaquirá se convierte en el atractivo turístico religioso más importante de la sabana de Bogotá cercana. Esperamos alrededor de 50.000 visitantes esta semana. ¿Y estos son 50.000 visitantes que van y vienen en el mismo día o se quedan o cómo funciona esa, ya después de que visitan la catedral, qué hacen? Generalmente retornan nuevamente a Bogotá o a sus lugares de origen. Van, visitan la ciudad, van a la Catedral de Sal, de pronto asisten a los oficios religiosos que se celebran en toda la ciudad. Allí tenemos la sede de la diócesis de Zipaquirá que congrega alrededor de 25 municipios de la región y eso lo hace, digamos, un lugar de especial interés y los oficios religiosos son bastante especiales. ¿Son personas que llegan de todas partes del país o Bogotá o de dónde? Llegan de todas partes del país, inclusive tenemos muchas visitas de extranjeros, ¿no? Cerca del 30% de la gente que visita la Catedral de Zipaquirá es gente que viene especialmente de Estados Unidos, Europa, Brasil, digamos que en este momento son los países que más nos visitan. Oiga, alcalde, ¿cuánto tiempo lleva la Catedral de Sal de Zipaquirá siendo un centro turístico de importancia en Colombia? La Catedral de Sal de Zipaquirá tiene como dos etapas en su historia. Hubo una catedral que fue cerrada al finalizar la década de los 90 por un asunto de seguridad minera. Sí. Pero ya en el año 2000, 2003 se inició una nueva catedral que es la que hoy conocemos y ahí ha venido con esa tradición y cada vez creciendo y fortaleciéndose más. Sí, se lo pregunto porque me llama la atención que a pesar de todos estos años, décadas de tradición de la catedral atrayendo turistas, el municipio no tenga una oferta turística en lo gastronómico, en lo hotelero, bien desarrollada como para que la gente tenga otras actividades que hacer en Zipaquirá. ¿Qué pasa? Sí, ha hecho mucha falta, digamos, un poco de iniciativa, audacia. Ha pasado un poco también que la cercanía a Bogotá, digamos que a los turistas les facilita muchas cosas. Por ejemplo, tema hotelero. Los turistas que se llegan a Bogotá se instalan en un hotel de muy buenas condiciones, hay buenos sistemas de transporte, entonces la gente siente su lugar de habitación muy cerca a Zipaquirá y entonces Zipaquirá, el desarrollo hotelero no ha sido fácil. ¿Pero la comida? La comida, ahí hemos fallado, hay que reconocer, nos ha faltado un poco más de generar nuevos productos y en eso estamos realmente. Ahora en este gobierno nos hemos dedicado buena parte a promover un plan estratégico de la Catedral de Sal y no solo la Catedral de Sal. Hemos querido avanzar hacia un concepto un poco más amplio que es el Parque de la Sal. Queremos adicionar nuevas atracciones, nuevos productos que integren, además que ha pasado, ¿no? Hay que integrar la Catedral de Sal con la ciudad y con la región. El turismo creo que no se puede hacer puntualmente, hay que hacerlo en la ciudad, en la región. Bueno, usted habla de que hay facilidad de transporte para las personas que van a visitar la catedral como turistas, pero en general el transporte para esas alrededor de 20.000 personas que se movilizan todos los días de Zipaquirá a Bogotá a hacer sus diligencias, a trabajar, en fin, ¿cómo está? Bueno, la mayoría, más del 95% de la gente viaja en carros particulares, en buses de turismo, en taxis. Digamos, la mayor parte de la gente va por carretera. Solo tenemos el viaje de un tren, el tren de la Sabana. El tren de la Sabana, que lleva a alguna parte de la población, es un operador privado que ofrece un paquete de viaje con la visita de la Catedral de Sal y apenas dura un día ese viaje y va y vuelve. Entonces la mayor parte de la gente viaja en su transporte particular especialmente. ¿Va a tener Bogotá en el futuro mediano una terminal de transportes del norte, no la que inauguraron hace poco, sino una aún más al norte, la 245? Sí. Así es. ¿En qué está trabajando usted para que esa terminal que le va a quedar tan cerca a su municipio pues sirva también a los intereses de los zipaquireños, se dice, ¿no? Sí, así se dice. Zipaquireños. He tenido dos encuentros muy cortos con el alcalde de Peñalosa y en las dos oportunidades le he manifestado el interés
que me asiste de que pudiéramos integrar el transporte de Zipaquirá con el de Bogotá, porque muchos pasajeros o mucha gente que vive en Zipaquirá trabaja y tiene toda su actividad comercial, institucional en Bogotá, y entonces el número de viajes supera los 20.000 o 30.000 pasajeros diarios. Y el modelo de transporte de hoy lo considero ineficiente y costoso. Uno pudiera, creo, establecer un modelo de transporte más eficiente, tal vez cambiando inclusive el equipo, integrándolo con Bogotá, evitando que los buses que vienen de Zipaquirá tengan que adentrarse más allá del último portal que tenga Bogotá. Es decir, el transporte entre Zipaquirá y Bogotá es cada día más parecido a un transporte urbano. Y eso yo creo que inclusive podría hacer que la tarifa sea más baja. Hoy un habitante de Zipaquirá paga 5.200 pesos por un transporte en 30 kilómetros de viaje, 30 minutos de viaje, que me parece que es un valor muy alto. A propósito del tren que estábamos comentando ahora, el tren de la Sabana llega hasta Zipaquirá, ¿verdad? Así es. Y el alcalde de Nemocón, su vecino, reclama que no llegue hasta allá, lo que afecta al turismo, porque en Nemocón también las minas atraen turismo. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede ampliar ese tramo de la carrilera. Sí, como le decía hace un rato, yo soy convencido de que el turismo hay que hacerlo regionalmente y eso nos da unas mayores posibilidades de crecer en este renglón. Y he hecho algunas actividades conjuntas con el alcalde de Nemocón y yo estoy también de acuerdo en que haya posibilidad de que el tren asista hasta Nemocón. Pero sucedió que en el invierno, en un invierno del comienzo de esta década, una parte de la línea férrea se vio afectada por una quebrada y se cayó un puente. Y es un puente, es una distancia aproximadamente unos 25 metros de la línea férrea. En el 2008, el Invías y el municipio de Zipaquirá hicieron un convenio para arreglar la vía. Pero se presentaron unos problemas técnicos ahí, unas diferencias técnicas entre los ingenieros de Invías y los ingenieros que estaban construyendo la obra, y la obra se suspendió y entró después en un proceso jurídico y hoy está suspendida, es decir, se quedó sin construir los 24 metros o 25 metros de línea férrea, y eso es lo que está impidiendo que no vaya el tren hasta Nemocón. A propósito de obras sin terminar, hace unos días, dentro de las obras que la Contraloría Departamental denominó elefantes blancos del departamento, aparecía una obra de Zipaquirá, un hospital en el que se invirtieron 44.000 millones de pesos y no está listo. ¿Cómo va a sacar eso adelante? Bueno, ese es un hospital que inició su construcción en el año 2010. En un esfuerzo conjunto entre la gobernación del departamento de Cundinamarca y el municipio de Zipaquirá. Y efectivamente se han hecho esas inversiones. El municipio colocó un lote de unas 3 hectáreas, se están construyendo 17.000 metros cuadrados de hospital. Esta mañana precisamente estuvimos reunidos con el gobernador y un equipo de trabajo en un seguimiento que estamos haciendo, porque, digamos, los cálculos iniciales de la obra no fueron precisos, y entonces después poco a poco fue necesario ir adicionando cosas. Otra cosa que sucedió y que sucede en estas cosas, que cuando se demoran mucho tiempo las obras, algunas normas cambian. Entonces han ido cambiando normas técnicas de habilitación del hospital que exigen unos ajustes y unas adecuaciones. Finalmente el gobierno nacional en el año 2015 otorgó otros recursos adicionales. Están faltando más o menos unos 20.000 o 22.000 millones de pesos para terminar el edificio. ¿Que van a salir de dónde? Ya el gobierno nacional colocó 16.000. De esos 20.000. De esos 20.000, la gobernación de Cundinamarca colocó 5.000. El año pasado, al finalizar el año pasado, se firmó ya el contrato y se están adelantando las obras. Las obras internamente se están adelantando. Pero esto es para el edificio y luego para la dotación. Exactamente. Entonces, se espera que con esos 20.000 millones de pesos se termine el edificio. Se están adelantando unas obras internas. Y estamos al tiempo evaluando la forma de dotación y operación de ese hospital, porque los recursos para la dotación y la operación no los tiene el municipio, no los tiene el departamento y no los tiene la nación. De tal manera que va a ser necesario acudir al sector privado para que en el mejor modelo posible de vinculación y de articulación se pueda dotar y operar el hospital. ¿Para cuándo va a estar el edificio? El edificio se espera que termine en diciembre de este año. En diciembre. Y esperamos que
podamos poner en operación el hospital en el segundo semestre del año 2018. Si aparece el privado, ¿no? Se aparece el privado, pero no, yo creo que aparece el privado, debe aparecer el privado porque digamos que ya hay muy buenas experiencias en Colombia de entidades que en medio de todas las dificultades que implica el modelo de funcionamiento de la salud, pueden lograr darle sostenibilidad a un hospital de este tamaño. ¿Y las responsabilidades por cuenta de haber hecho mal la planeación de esa obra, sobre quién recaen? ¿Hay algún proceso jurídico al respecto? No, por ahora no ha habido procesos jurídicos realmente. Los gobiernos que han pasado, todos han puesto, digamos, un esfuerzo por ir avanzando en la elaboración, en la ejecución de la obra. Digamos, ningún gobierno se ha quedado quieto. Lo que pasa es que tal vez la complejidad de la obra y del proyecto. Claro, pero hubo una falla en la planeación. ¿Hace cuántos años me dijo? En el 2010 que se comenzó. El alcalde que estaba en 2010 le falló el cálculo. Y a pesar de que se apoyó en instituciones que le dan a uno en cierto momento confianza, porque la Universidad Nacional lo acompañó en la formulación del proyecto. Y entonces, pues, cosas que uno a veces no puede explicar fácilmente, llevan a que van resultando nuevos elementos que impiden que las obras se concreten en el tiempo y con los recursos iniciales. ¿Él es de su mismo partido? No. Porque veo que lo está como justificando. No lo justifico, pero tampoco quisiera juzgarlo porque he visto voluntad en todas las instituciones, pero seguramente la falta de experticia, la falta ¿qué le digo yo?, de experiencia en el manejo de un proyecto de este tamaño puede ser lo que lleva a que eso suceda. Porque, por ejemplo, la presencia de la universidad, uno creería que le diera seguridad y precisión al proyecto y sin embargo no fue así. Pero usted ahorita va a contratar también a la Universidad Nacional para que le hagan los estudios. Realmente ahora, digamos, es que el tema de la salud por competencia legal le corresponde a las gobernaciones. Entonces realmente la responsabilidad definitiva del proyecto la tiene la gobernación de Cundinamarca. El municipio ha estado participando en el ánimo de aportar algunos recursos para concurrir en los recursos y generarle posibilidades de servicio a la comunidad que hoy no lo tiene. Zipaquirá hoy no tiene un hospital. O sea, la gente de Zipaquirá cuando se enferma, ¿a dónde va? Tenemos una pequeña unidad funcional del Hospital La Samaritana como principal centro de atención, que en alguna época fue un hospital regional, pero que hoy es una casita, ¿no? Hoy por el tamaño de la ciudad se quedó muy pequeño. Digamos, eso no creció al ritmo que se necesitaba crecer. Entonces mucha gente acude a Bogotá, a Chía. Son 150.000 habitantes que tiene 150.000 habitantes que tiene Zipaquirá. Alcalde, a propósito de ese crecimiento de la ciudad, cuando ustedes estaban discutiendo en el Consejo el año pasado las normas urbanísticas, no sé si el plan de desarrollo, usted creo que hacía un llamado a paremos de crecer, paremos de construir porque no tenemos servicios públicos disponibles para toda esa cantidad de gente. ¿Qué pasó al fin? ¿Usted paró las obras que habían sido aprobadas en la administración pasada? ¿Está parada la construcción en Zipaquirá o qué es lo que está pasando? Bueno, el hecho de que el gobierno anterior de Bogotá prácticamente cerró las posibilidades a nuevas urbanizaciones, eso generó una presión urbanizadora en toda la sabana y entre esos Zipaquirá. Zipaquirá, como la mayoría de municipios de la región, no estaba preparada para recibir ese crecimiento que no estaba inicialmente previsto y entonces las ciudades se van desadaptando en el sentido de que uno va colocando mucho más viviendas sobre la misma infraestructura de servicios y sobre la misma infraestructura vial, por ejemplo, que tenía antes. Entonces, lo que yo hice fue parar inicialmente la velocidad con que venía creciendo eso. Muchas licencias estaban ya otorgadas de urbanismo, de construcción, y quitarle velocidad a la construcción mientras vamos buscando la forma de ampliar la capacidad de los servicios públicos y mientras también acordábamos con los urbanizadores un mecanismo de construcción de la ciudad conjunta. ¿Y ya está acordado eso? Hemos ido acordando ya con los urbanizadores la construcción de redes de alcantarillado y acueducto. ¿Cuándo empiezan?
lo vamos haciendo, lo estamos haciendo en la medida que se van desarrollando las urbanizaciones. O sea, pero ya hemos llegado a acuerdos, que es lo importante. Usted, o sea, todas las licencias de construcción que había de la administración pasada se llevan a cabo, usted no las canceló. No era posible cancelarlas porque había unos derechos adquiridos ahí, pero lo que sí logramos es que, por ejemplo, estableciéramos unas etapas de construcción. Por ejemplo, si había una licencia de 10.000 apartamentos, ahora se hizo una programación en la construcción y vamos haciendo por etapas. Ya. En la medida que vaya creciendo. ¿Y su administración ha expedido nuevas licencias o está totalmente detenido el proceso de licencias? Nosotros no estamos expidiendo nuevas licencias, sino estamos consolidando la construcción de las licencias que ya estaban expedidas. ¿Cuándo cree usted que va a retomar la expedición de licencias? Yo creo que con el número de apartamentos que estaban y de viviendas que estaban aprobadas, no va a ser necesario expedir nuevas licencias en estos 3 años que faltan, porque las construcciones, digamos, el número de construcciones que se van a dar en este año son suficientes para la demanda y el mercado que tiene Zipaquirá, y además que en estos últimos meses se ha sentido que eso la venta de apartamentos y viviendas allá ha disminuido. La situación económica del país en general creo que ha reflejado eso, y también que hay una expectativa en el crecimiento de Bogotá ahora también. Ya. Alcalde, una de las maneras como se nota el crecimiento desbordado de su municipio es en el tránsito. Un municipio tan pequeño tiene unos problemas de caos vial significativos, muy evidentes y notorios. Y una de las decisiones que se tomó en el pasado para tratar de manejar el tránsito fue darle el 70% del manejo del tránsito a una empresa privada. Eso ha generado mucha molestia porque dicen, pero ¿por qué un privado se tiene que quedar con el 70% y por qué esos recursos no le entran al municipio? ¿Usted por qué no ha, digamos, atendido ese llamado o solucionado ese problema? Sí, no, realmente la empresa que creó la anterior administración no es para resolver el problema de la movilidad realmente. Esa empresa está creada para prestar servicios de tránsito, es decir, para expedir licencias, para hacer matrícula de vehículos, para todos los trámites que tienen que ver con la propiedad de los vehículos. El tema de la movilidad seguirá siendo una responsabilidad y un problema de... Pero ellos sí manejan las zonas azules donde se estacionan los vehículos en la calle. Y eso sí, digamos, esas zonas de estacionamiento regulado que la gente conoce como zonas azules habían sido conceptualizadas mucho tiempo atrás, pero nadie había entrado a operarlas, a darle funcionamiento. Entonces el gobierno lo que hizo fue entregarle a esta empresa de servicios de tránsito la operación de las zonas de estacionamiento regulado, y eso sí es lo que realmente hace, es administrar esos espacios. Bueno, pero mucha gente dice, pero ¿por qué un privado se tiene que quedar con eso si en la mayoría de las ciudades eso lo hace el propio distrito, pues la propia ciudad, no el propio municipio? ¿Por qué hay que darle eso a un privado? Fue una decisión que tomó la administración porque consideró que la administración municipal no tenía la capacidad técnica y operativa para entrar a prestar ese servicio. Por ejemplo, el servicio de expedición de licencias, matrículas de vehículos, eso fue aprobado por el Ministerio como en octubre del año 2015 y tenía 2 meses para implementar la operación. El municipio no estaba preparado. Eso por lo menos fue lo que encontramos en la documentación que recibimos cuando llegamos a la administración. Entonces, para no perder la posibilidad de implementar este servicio, la administración tomó la decisión de asociarse, porque es una empresa asociada con una empresa que tuviera experiencia. Digamos, esa fue la justificación. ¿Y 70% no es mucho? Hay una discusión en eso realmente. ¿Se puede cambiar? Yo en la Junta Directiva he estado, y en la Asamblea precisamente este año, le manifesté a los socios privados el interés que tiene el municipio en cambiar esa proporción. Los socios privados hoy lo que plantean es que aún no han recuperado las inversiones que hicieron iniciales y que las expectativas de funcionamiento de la empresa no se han dado. ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas es que en Zipaquirá había una oficina de tránsito de la gobernación de Cundinamarca que tiene vinculados alrededor de 110.000 vehículos. Entonces se suponía que con los movimientos de propiedad y etcétera de esos 110.000 vehículos, los ingresos iban a ser
de alrededor de unos 8.000 millones de pesos al año. Pero esas carpetas o esos documentos no han sido trasladados por parte de la gobernación a esa nueva empresa. Es decir, la gobernación dijo, no, yo no le entrego esos vehículos, ese registro de vehículos nos corresponde. Y ahí está esa discusión, de tal manera que la expectativa de ingresos de la empresa no se ha cumplido porque las carpetas no han sido trasladadas. ¿Y por qué la gobernación no ha trasladado? ¿Usted no le ha dicho al gobernador Rey, ayúdeme? Porque a él no le interesa, ¿no? Porque es un ingreso importante para la gobernación y la gobernación no está tan dispuesta a entregar las carpetas sabiendo que eso le representa unos ingresos para ellos. Entonces, está tratando el gobernador, como es legítimo, de defender los intereses de la gobernación, y yo estoy tratando de decirle al gobernador, y se lo he dicho, entrégueme las carpetas. Estamos tratando de aclarar esa situación porque no nos parece adecuada esa solución. Ya, bueno, una cuestión final. Usted llegó a la alcaldía por Partido Liberal más Centro Democrático. Así es. Una mezcla... Curiosa, es una mezcla bien curiosa. Creo que única en su especie. Sí, así es. ¿Cómo le va con el Centro Democrático? Usted es liberal, ¿no? Yo soy liberal, yo soy de orígenes liberales. ¿Y cómo le va con el Centro Democrático? Pues realmente lo que pasa es que en la política y a la hora de las elecciones uno busca el mayor número de aliados posibles. Y en ese momento el único aliado posible que encontré fue el Centro Democrático. Tengo buenas relaciones. En Zipaquirá realmente, por ejemplo, en el Consejo Municipal no hay representación del Centro Democrático. Sucedió una coyuntura originada en que el senador Eber Bustamante es zipaquireño y él es del Centro Democrático. Y por algunas circunstancias de reconocimiento y de acercamiento con él, por eso logré hacer esa coalición con el Centro Democrático y de esa manera encontrar el apoyo de alguna fracción de la población. ¿Y la relación hoy con el senador Eber Bustamante cómo está? Es buena, somos amigos, pero digamos políticamente no es muy activo realmente. No, pues eso solamente sirvió para la elección. Así es, y eso sucede en muchos partidos, en muchos municipios, en muchas ciudades, que es la situación del funcionamiento de los partidos y la política en Colombia. Pero usted al decir esto está como diciendo de manera muy normal algo que es un vicio de la política. O sea, si usted no es ideológicamente afín al Centro Democrático, ¿por qué se alió con ellos? Las elecciones hay que ganarlas y es un proceso de sumas electorales. Es cierto, tenemos que reconocer, hay unos problemas ideológicos en los partidos. Es una enfermedad nacional de la política. ¿Y a cambio de qué hizo esa alianza, alcalde? No, solamente con el propósito de ganar y echar adelante un proyecto de gobierno en que nos juntamos mucho en que coincidimos ya particularmente en Zipaquirá con el senador Eber Bustamante, en el tema turístico. El senador Eber Bustamante fue alcalde de Zipaquirá y fue uno de las personas que más digamos, transformó en los últimos años el tema turístico en Zipaquirá. De hecho, él contribuyó de manera especial para que el gobierno nacional le entregara los ingresos de la Catedral de Sal al municipio, y a partir de esos ingresos se han hecho algunas obras importantes de adecuación de la ciudad, unos parques, unas adecuaciones de unas calles, y alguna recuperación de algunos elementos históricos, culturales y turísticos. Bueno, entonces, pues en eso coincidimos mucho. Pues si esa es la coincidencia, entonces con mayor razón el municipio debería tener más desarrollo turístico aparte de la catedral. Pero se nos acaba el tiempo. Alcalde, le agradezco mucho que haya venido hasta acá y ojalá la Semana Santa sea muy exitosa en ingresos para el municipio y muy placentera para los turistas. Bueno, yo le agradezco, Claudia, por esta oportunidad y aprovecho para invitar a todos los bogotanos, a todos los colombianos, a todos los que nos ven, a que nos visiten en Zipaquirá la Semana Santa, una celebración muy especial desde el punto de vista religioso, pero también especial en el turismo. Luis Alfonso Rodríguez, alcalde de Zipaquirá, muchas gracias, y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.